Viviendo los hechos. El interactivo del pueblo. Bueno, ahora sí tenemos en la visita del ingeniero Héctor Vidó para hablar de diferentes temas, sobre todo lo que tiene que ver con el drenaje pluvial de nuestro municipio cabecera de San Pedro de Macorís. Ingeniero, sea usted bienvenido a Viviendo los Hechos. Buenas tardes, Julie. Buenas tardes, mi amigo Derix. Joana, mi amiga Rafi. Buenas tardes. Buenas tardes, el pueblo. Usted siempre tiene la dicha de encontrarse con el colectivo de este programa, el momento en que estamos haciendo un tipo de periodismo contemplativo. Ese contemplativo tiene su historia, ¿verdad? Bueno, el drenaje pluvial de la ciudad de San Pedro de Macorís es un tema que tiene desde su misma fundación de qué hablar. Pero si nos remontamos a la historia, nos damos cuenta que la primera cañería pluvial fueron construidas por los romanos. Ya los romanos vieron la necesidad de manejar las aguas pluviales, tanto en el Coliseo romano, en sus grandes palacios, en los baños públicos, porque anteriormente eran baños públicos, ¿verdad?, que se utilizaban, y ellos utilizaban cañería hecha en alfarería para drenar las aguas pluviales y las aguas de estos baños. Pero en Londres aparece ya en el siglo XIV una gran movilidad. Gran parte de los londinenses comienzan a morir y eso, y los problemas sanitarios grandes, y comienzan a identificar las fuentes y se dan cuenta de que la mayoría del agua es traída de pozos y de que ellos lo que usan es retrete, letrinas y cosas de eso. Entonces se dan, en los análisis que comienzan en esos tiempos a desarrollarse, se dan cuenta que lo que, ¿verdad?, están extrayendo es lo mismo que están defecando prácticamente, y de ahí es que viene el problema. Entonces son los londinenses los que construyen el primer sistema sanitario combinado, es decir, las aguas negras, y también recogía las aguas pluviales, y ahí se resuelve más o menos ese gran problema de insalubridad que mata una gran cantidad. Estamos hablando de algo similar a la peste bubónica, a la muerte negra, todo eso. ¿Qué tenemos en San Pedro? Bueno, casi llegamos ahí, doctora. Pero en 1880, la ciudad de Chicago es que construye el primer sistema unitario. En Chicago dicen, espérate, esto que hacen en Londres, comienzan ya las otras ciudades europeas a construir, ¿verdad?, un sistema combinado donde van ambas aguas. Cuando llueve ya se juntan todas las aguas y no se puede manejar. Entonces en Chicago ponen dos tuberías, una, el sistema sanitario, agua servida o agua negra, como nosotros le llamamos, con su planta de tratamiento, y el de sistema pluvial por otro, que maneja las aguas cuando llueve, cuando comienza a deshacerse la nieve, etcétera, etcétera. En San Pedro de Macorís, ¿lo tenemos así? Sí, es en parte es unitario y en parte está combinado. Resulta que a raíz de la ocupación de 1916, ¿verdad?, el cuerpo de ingeniería del ejército de los Estados Unidos está aquí ocupando esto y dice, espérate, pero una locura. Sí. Y construye drenes abiertos y las famosas cunetas. Todos vimos los drenes abiertos que había en Plaza El Bonito, que llegaban donde los Ordoños, que el agua entraba, salía, Cangrejo. En Miramar estaban todos con cunetas y todo eso. Es el cuerpo de ingeniería de los Estados Unidos que comienza con eso. El mismo cuerpo de ingeniería que maneja el sistema pluvial, los levees y las esclusas y los canales en la ciudad de Miami, y que maneja también en New Orleans, la ciudad, ¿verdad?, aquí en Luisiana, que sabemos que ahí sí está por debajo del nivel medio del mar, toda esa parte. Esas son la gente que comienza aquí. Pero, y también trazan las pautas, aunque ahí ya se juntaron otros y ellos se retiran, otros
gente de San Pedro, la sociedad, y hacen el amurallamiento ya del Iguam, de la ría, porque se expande cada vez, ¿verdad? Hasta que viene Félix Benítez Rachá y drena y draga el río y entonces lo causa. Pero se regaba, por eso que usted ve ese muro ahí alrededor frente a la iglesia. Como una parte de la historia. Sí. He visto fotografías donde se muestra que el río Iguamo llegaba hasta la lomita de la Domínguez Charro, claro, todo eso Ferquido y todo eso era parte del río. Claro, y es Félix Benítez Rachá que viene y encauza el río ahí, si no se estuviera todavía abriendo porque es una ría. Pero en 1947, doctora y todos los que nos escuchan, General Trujillo contrata la Lock John Pipe, ¿verdad? Quien construye varios acueductos en el país, incluyendo el acueducto combinado San Pedro de Macorís, Atomayor, en Guamira, todavía funcionando, todavía cuando usted viene, precisamente casi frente a Guayabo Dulce, propiedades de los... Que el cauce es bien pequeñito, pero el agua sigue bajando por gravedad. Precisamente con pequeños, que yo creo que hace algunos 15 años atrás trabajaron ahí. Ahí usted ve esa parte que la planta de tratamiento. La gestión de Roberto Rodríguez. Exactamente, la repararon, la modificaron y toda esa parte. Pero ese acueducto todavía funciona y llegaba hasta San Pedro hasta el otro día. Pero le viene dando servicio, o le daba servicio a todo lo que es todos los habitantes de la orilla de carretera, Don Juan, Consuelo, San Pedro, toda esa parte. Lock John Pipe, pero la Lock John Pipe también es que construye los primeros canales de drenaje de San Pedro de Macorís. Estamos hablando de la Avenida Independencia, estamos hablando de la Duarte, en sección canaleta. En la Independencia, yo recuerdo, había una canaleta que bajaba todo el centro de la avenida, sí, que tenía algunos 10 o 12 pies de ancho, sí, que bajaba todo el centro de la Independencia, pero en un momento determinado, cuando se reconstruyó esa calle completamente, que incluso se encontraron muchas osamentas, sí, sí, eso se eliminó. Sí, se eliminó, pero hay todavía una parte y nace precisamente frente a la bomba del doctor Musa. De ahí arranca, es decir, estamos hablando la BP Mendoza. Se llama esa callecita que da la vuelta. Y esa llega hasta ahí en Sección Canal, llega hasta el triángulo que hay antes de la catedral. Ya de ahí es una tubería en 48 que pasa por debajo de Cancha Centro. Y sí, también estaba en la Rolando Martínez. Sí, claro. Que llegaba también hasta el río. Sí. Hasta los talleres del ayuntamiento. Iba bajando por la Rolando Martínez, sí, y llegaba hasta el barrio. Estamos hablando de ahí el barrio del Silencio. Sí, el Silencio completamente y esa parte. Pero a partir de ahí comienza INAPA, y es que construye los grandes sistemas que tiene la ciudad de San Pedro de Macorís. El Instituto de Alcantarillado y Agua Potable, INAPA, tiene la competencia y comienza y construye la mayoría de los sistemas, tal como describe Derix, ese sitio a partir de la calle Altagracia. Pero por un paréntesis breve ahí, ingeniero. Sí. Lo que tiene que ver con el alcantarillado sanitario, sí, es la responsabilidad de INAPA, y lo que tiene que ver con el pluvial es responsabilidad del ayuntamiento. Vamos a llegar ahí casi, okay, si usted nos permite. INAPA es que construye todos los sistemas. Después, ¿verdad?, que se retira los John Pipe y eso, vienen y se construye eso. Recuerde que parte del alcantarillado pluvial y el sanitario que construye don Emilio Almonte y lo pone para allá en el 72, que se rompen, que tiene mucho que ver con el mismo comienzo de la universidad y todo eso, toda la calle estaban rotas, apagones, yo recuerdo esos tipos. Entonces, INAPA construye todo, pero es en el 2007, ley 176-7, ley del Distrito Nacional
y los municipios donde le pasa la competencia del drenaje pluvial a los ayuntamientos. Pero anteriormente era manejo completamente de INAPA. Entonces, ya ahí comienzan, los municipios ya tienen que dar mantenimiento, deben construir. En el caso de San Pedro de Macorís, se construyen algunos subsistemas, no puede construir, no se construyen sistemas ni nada de eso. Debo de abordar o agregar que en el caso específico de San Pedro, la mayoría de los sistemas, los grandes sistemas de desagüe, de drenaje pluvial, lo hicieron para drenar en la laguna de Mayén. Ahí es donde viene y retuerce la puerca y rabo. La puerca y rabo. Porque comienzan a poblar alrededor de la laguna de Mayén, urbanización Mayén precisamente. Entonces el drenaje del Kennedy va hacia allá, drena hacia ahí, y ya en lo que es Camila Álvarez ahí, cuando se urbaniza todo eso, está saliendo un tubo de 48, la gente vive ahí, viene y salen esas aguas y rompen a ahogar gente y la gente lo entaponaron. Eso en Duvergé con Luis Amía Matío. Le estoy diciendo gente, no le digo pueblo porque usted sabe que sí, no hay problema con eso. Esa es la palabra mágica de hoy. Entonces, en la Camila Álvarez, un poquito más allá, no me gustaría mencionar donde vive Enrito, donde vive casi frente a donde vive la jueza doña Nilda, poco más allá abajo, ahí entaponan ahí. No digo que son ellos, no para nada, sino que ahí se entapona. Y ahí ya usted sabe, ahí fracasa el Kennedy, un sistema completo que llega, abarca eso llegaba hasta la playa de Muerto. Iba a la laguna de Mayén. Porque hay parte, en la parte de la laguna de Mayén. Sí. Claro, desagua. Incluso hicieron un puente para que el agua corriera por abajo. Entonces nosotros necesitamos desarrollar otra modalidad en cuanto al alcantarillado. Sí, si usted me permite, casi llegamos ahí también. Si usted me dice, le digo todo lo que pasa y qué pasa, y si tenemos el tiempo, en breve, creo que en 5 minutos abordamos esa parte. De tiempo estamos bien. Estamos hablando de eso. El sistema del mercado Villa Providencia, todo eso, lo que dijo de Erix, de aquí, de Rolando Martínez. Exacto, la funeraria, toda esa parte que baja ahí por la calle, que ahí había siempre un dealer ahí donde están las madereras, ahora siempre ahí había dealer, la Doctor Tío, todo eso, pasando por debajo del Guaraguao, un poco más allá abajo, frente a la cancha de que está en Presidente Enrique, que está en la 20 ahí, frente a la cancha, doblaba hacia la laguna de Mayén. Y también a raíz de que se establece Villa Municipal, cegaron eso y lo entaponaron. De ahí es que vienen esos problemas que usted ve en la Duvergé, que usted ve todo. Pero un sistema magnífico, bien hecho. El sistema Villa Velázquez Vive, que también tenía un sistema y nace ahí en la Puerto Rico, en la Independencia, en la con Puerto Rico, en la Calbucia, en la José Apuello también había esa es parte de ese mismo sistema, en Grampa con ellos, la José Apuello. Entonces nosotros decimos la Puerto Rico, ¿verdad? Pero es la escuela, esa es la Calbucia con Independencia, Calbucia con Duvergé, todo eso tiene sistema hacia abajo, dobla también por el banco VHD hacia Doctor Tío, y también, cruza la Inbel y pasa por detrás de la Puerto Rico y cruzaba ahí Solar de Macoba hacia allá, una escuela que hicieron, y allá adelante lo cerraron. Es decir, que esos tres sistemas no están funcionando, están totalmente entaponados. En esa intersección, cuando llueve en Masilla, brota el agua, la tapa se levanta. Eso le llamamos golpe de arete. El agua choca allá, se devuelve y sube. Yo voy a hacer una pregunta, no sé si corto de raso su exposición, porque iniciaste hace muchos años un trabajo que iba a dar al traste con todos esos tapones, y de repente ese trabajo que iba tan bien y que estaba dando tantos buenos resultados fue parado. Bueno, y uno siempre se ha quedado con esa interrogante. Sí, entiendo, y gracias por yo sé que todo el mundo... Bueno,
la sindicatura acá y en otro lado dice, bueno, tiene una política de no enterrar dinero. Aparentemente eso no se ve. Pero, oiga, y venir aquí donde venía yo comúnmente, donde Cundín, Pedro Julio Sánchez, mi primo, aquí en la farmacia Olimpia. Ya usted sabe que yo criado por ahí, conozco de la batea. Y ver esa gente Seguro. durar 15 días, Goyita, Miguel, Julito, la gente de Secundino, 15 días. Secundino era el señor El que colmado, vivía sí, en claro, la claro. esquina. Y papá Julito de Julito es hijo de él. él. Hijo de Julito él. claro, Sí. y Tito, que era abogado de ese grupo. Me imagino los Entonces- pedazos de rabo que comió usted ahí. Todos esos cerdos que vendía. Entonces, ver a esa gente 15 días ahí, y después usted venir a trabajar, hacer un trabajo ahí, ellos desaguarse en cuestiones de 2 horas. Dice, caramba, pero yo creo que lo más terrible que puede tener una población, lo más insalubre, es la inundación. O sea, la calidad de vida de una gente comienza por ahí. Entonces, imagina usted 15 días que no puede entrar a su casa, o entrar en zapatos, o cargado, porque su agua está lleno. No solamente eso, sino imagínense criadero de mosquitos. Toda la insalubridad está por ahí. Entonces, eso es algo que hay que ponerle costo. ¿Cuál sería el costo precisamente de resolver un problema como ese? Bueno, hay varias alternativas que Pero ingeniero, la licenciada me dice, pero hay varias alternativas, varios proyectos a raíz del asunto de la construcción de la autovía. mire, Que una ingeniero, circunvalación era la Odebrecht, y yo conozco a esa gente quien estaba diseñando ahí, y nos reunimos con el gobernador. Digo, ahora es que hay que hacer un sistema, un plan maestro que recoja todas las aguas pluviales que entran a San Pedro en toda la avenida nueva y drene porque entra para acá. Y le voy a decir por qué, si usted me permite. San Pedro de porque Macorís. no me ha contestado la interrogante mía. No, yo le dije que la sindicatura y las otras sindicaturas, y es común entre Una y alcaldes y eso, no enterrar dinero, o sea, ponen, en verdad, resuelven cosas puntuales. ¿Satisfecho o no? No, usted no tiene la culpa realmente. No. Pero en el día eso que no se hemos escriba la historia de hemos por qué propuesto, pararon ese trabajo hemos que propuesto ponía a correr muchas las cosas. aguas en San Pedro, habrá que ponerle nombre y apellido. Y me Vamos a- excusan Mire, si- Vamos a compromiso. Usted y no después contesta la volvemos. pregunta cuando regresemos ahora. Sí. Para este miércoles, 300 millones, 100 millones acumulados del Loto y Loto Más y 200 fijos del Super Más. 300 millones. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Bueno, aquí estamos regresando ya en Viviendo los Hechos, el Interactivo del Pueblo. Ya son las 5:50 minutos. Pero precisamente usted se quedó en el análisis o sea, en la propuesta, Mire, dijo doctora, cuando se reunió con el gobernador. Nos de quedamos entonces. de la inversión. ¿Cuánto costaría resolver ese problema? Sí, y conjuntamente se quedó pendiente con la reunión del gobernador, cuál fue la respuesta. Precisamente Mire, se porque estaba Odebrecht trabajando con la estaba gobernación construyendo. precisamente en el sistema pluvial de Playa de Muerto, que Julia hacía mención del puentecito y eso, porque se iba a rehabilitar la Playa de Muerto. Y se habían juntado con un técnico cubano que yo había visitado allá, y él le dijo, Vidó sabe más o menos qué hay que hacer y eso, y si no se mueve el drenaje de ahí, no hacemos nada con ponerle arena y eso a Playa Muerto, porque se va a seguir erosionando porque sigue drenando hacia ahí. Entonces, a raíz de eso, yo conocía, le había dado clase a Paulino Turbi, que era el que diseñaba esa parte de Odebrecht, y Paulino, pero nada más tienen que traer una carta, y nosotros agregamos ese drenaje desde el Peñón, es decir, el elevado que está en el área del Peñón, Juli, hacia todo lo que es Batey Alemán, hacia Inocencia, todas esas partes ahí, pasando por el elevado de Consuelo, hacia el puente Iguama y todas esas aguas. ¿Por qué? Bueno, San Pedro de Macorís, al igual que casi todas las ciudades que están enclavadas en la gran llanura arrecifal del Caribe, o la llanura oriental, que nace en el río Jaina hasta Cabo Engaño, es
tiene problemas de llanura y de drenaje, pero San Pedro tiene una particularidad geográfica que es rarísima. El río Guamo, la margen oriental, drena hacia San Pedro, pero el Soco, que usted tiene más conocimiento que yo, drena también hacia San Pedro, la margen occidental. Baja hacia aquí. Entonces todas las aguas, en vez de drenar para el Soco, su parte para su cuenca, drena hacia San Pedro. Entonces todos esos cañaverales, que estamos hablando alrededor de Batey Alemán, alrededor de Batey Inocencia y todo eso, ahora la autovía del Este represa esas aguas, pero hay dos grandes cunetas, una frente a Alemán, una frente a Inocencia, que por eso lo menciono, y esas aguas entran todavía a San Pedro de Macorís. Pero si nosotros en el día de ayer pedí los datos porque venía para acá, buscamos el área de la ciudad, la zona poblada de San Pedro de Macorís, son precisamente 30.2 kilómetros cuadrados. Abarca la superficie de la ciudad de San Pedro de Macorís. Pero eso es positivo. Si eso nosotros lo multiplicamos por la lámina, lo que llueve anual, que ya no es 1.200 milímetros, sino 900, eso da 38 millones de metros cúbicos de agua. Casi nada. Eso significa, Julie, y le contesto a usted, que la ciudad de San Pedro de Macorís necesita una tubería de 72 pulgadas a lo largo de la avenida Circunvalación hasta la zona franca. Que vaya recogiendo. Y va recogiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente el 14%. Solamente una pequeña interrupción ahí. Sí. Yo recuerdo que el ingeniero Waldo Ramírez en un momento determinado tuvo a su cargo la colocación de una enorme tubería en el centro de la circunvalación que bajaba por la Luis Amiama. Sí, sí. ¿Eso colapsó? Ese es sanitario. Ese es sanitario. Esa era la línea de impulsión del sistema sanitario. Muy bien diseñado, pero no bien construido. Si usted se fija, frente a lo largo de la avenida Circunvalación, frente a la UCI ahí, usted todavía ve hundimientos. Eso significa que el sistema falla. Que no se le puso colchón de arena. La Junta y todo. Colchón de arena, sí, es parte de eso, pero está liqueando. Y precisamente, él se nos acercó, que usted lo vio, a la calle Duarte, donde estamos haciendo un empalme conjuntamente con SAGLUR, el Ayuntamiento, Gobernación, y dijo que eso él lo había construido. Yo tenía entendido que eran otros ingenieros. Yo no estaba. Si yo estuviera ahí, le voy a decir, bueno, usted hay que someterlo a la justicia, porque todos los registros que están aquí, ninguno está empañetado. Yo recuerdo y por eso colapsa frente a los bomberos. Y usted lo ha visto, siempre hay un hundimiento. Yo mismo le vacié una vez hormigón ahí. Yo recuerdo que cuando pasa por frente está filtrando y está fallando. En la calle Duarte, al pasar frente a Morey, la pasaron para el lado derecho, porque tenían el temor de que colapsara el edificio Morey si se construía esa zanja del lado fallar, izquierdo. Sí, lo pasaron hacia el lado de la farmacia. Al lado de la farmacia central. Central se llamaba. Entonces, ese sistema está ahí, activo, muy bien. Entonces, que desemboca en el río Guamo. Completamente. Estamos hablando del sanitario. No, pluvial. Esa es la parte. ¿Y está funcionando ese? Sí, completamente, sí. La interconexión que se hizo ahora, es precisamente porque era el ingeniero Batista entre los que trabajaron ahí, y trabajaron muy bien con una tubería de 48 que estaba siendo subutilizada, porque solamente se usaba un canal, una canaleta, tal como decía Derix, de lo que había construido la John Pipe, que era el canal de la Duarte, que nace ahí precisamente en la cabecera de la Duarte, iba hacia allá una canaleta. Que se divide en un pantalón, la Duarte y la Presidente Enríquez. Pero la Presidente Enríquez hacia usted, ya ahí los tiempos de Pagán, usted recuerda que se hizo una canaleta grandísimo, que usted sufrió muchísimo tiempo sin cerrar eso, y un canal porque no hay pendiente, y un canal que trabaja por carga hidráulica. Es decir, que cuando del área del Pato y de Solado y del Guaraguao viene el agua, él empuja el agua que ya que sale a Fermosel. Sale a Fermosel. Y la situación, por ejemplo, de la calle Salvador Reyes, que yo creo que es de todas las calles la que más ha sufrido. Sí. La solución
Salvador Reyes, pero usted debió decirme la 20 y de una vez me ubicaba Calle de una 20, vez. la calle 20. La Salvador Reyes, yo le dije que San Pedro tenía alguna peculiaridad en su geografía. Y hablaba, porque usted es una persona que sé que conmuta y eso, tiene conocimiento del Soco, porque mucha gente pudiera no creer que el Soco a veces nosotros lo cruzamos en la desembocadura sin dar un brinco. ¿No es cierto? Entonces, sí, cuando esa agua viene, pues drena hacia San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís tiene, como casi todos los estuarios, un camellón. Un camellón es como un borde muy alto que no se ve a simple vista. Fermosel, todo eso, ayuntamientos, están sobre ese borde. Y el área de la 20, así, esa parte, es la parte más baja. No por debajo del nivel medio del mar, porque San Pedro no tiene punto así. El punto más bajo, que es punto 93 metros sobre el nivel medio del mar, está donde era el mercado anteriormente, que es el Banco de Reserva. Eso hay que corregirlo, es una expresión muy usada. Tiene que ver también, a lo mejor, de alguna forma, toda esa área del Pedro Justo Carrión, que como todos sabemos era una área famosa, exactamente. ¿Qué pasa como era un estuario? Como decía Jules, que hasta la foto vieja enseñan el Iguamo, por donde había un tanque aquí casi detrás del Hospital George y toda esa parte. Como es un estuario, nosotros estamos en un área que tiene una capa de marisma, es decir, que era una zona pantanosa con una capa de saturación. Es decir, usted hace un hoyo en la 20 y de una vez le sale el agua. La gente cree que el nivel famoso nivel freático de no es el nivel freático, una capa de saturación. El nivel freático está mucho más debajo y por eso cuando hacen pozos filtrantes en esa zona dicen que deben de telecopiarlo, es decir, pase ese pedazo y después entonces que usted coge agua fresca. Mire, 6:01 minutos, las 6:01 minutos tenemos como invitado aquí en el día de hoy al ingeniero Héctor Vidó. Al irnos a publicidad, quedó en el aire la respuesta para el amigo Chevrolet sobre las aguas que cayeron, si mal no recuerdo, en los años 90, aquí en San Pedro de Macorís. Sí. Y que dio al traste con la vida de algunas personas. Las dos preguntas o los dos temas que él dice son ciertos los dos. Nube estancada, es decir, que si viene un frente y se para ahí, y se para un día, 2 días lloviendo, no se mueve, agua, mucha agua, rompe todos los esquemas y la lluvia y se va la capacidad de los suelos de infiltración y hay correntías superficiales, que es una de las cosas que pasó. El río Soco, nosotros hablábamos de que la cuenca oeste del río Soco, es decir, todo lo que está antes de llegar al Soco, aquí esa parte ahí, Los Pocitos, no recuerdo ahí las entradas ahí, toda esa parte drena hacia San Pedro, un gran terreno de aquí al Soco. Imagínense todos esos cañaverales, todas esas áreas drenando hacia San Pedro de Macorís, además de que en Paso del Medio, en esa parte, si usted cruza Paso del Medio, ya esa parte sí se inunda y sobrepasa lo que es el puente que se lo llevó hace un tiempo el Soco, el puente que era antiguo, que pasan todavía luz en el servicio de caña. Ya por ahí entonces él se desborda y drena hacia acá. Y eso es parte de lo que pasó. Es decir, que las dos menciones que menciona el amigo Chevrolet, ¿verdad? Son ciertas. Es, vamos a decir, populismo por hablar cuando dicen que en San Pedro de Macorís lo que tiene que ver con las aguas negras pueden darse el caso, que pueda unirse con las aguas, en este caso las del alcantarillado. Sí, las tres se unen en algunos puntos. Ha habido casos de eso. No solamente las aguas negras y la del sistema de drenaje pluvial, sino que ha habido casos en que acometidas y roturas, nosotros usamos una serie de sifones. Entonces, por ejemplo, hay agua potable que a veces te pasan y te atraviesan el sistema sanitario. Si hay una avería ahí dentro de esa tubería, pues fácilmente hay problemas, se le mete el agua cloacal al sistema potable. Eso ha pasado muchísimas veces, ya esta gente está muy diligente en ese sentido y eso. Pero hay algo que quiero agregar, si ustedes me permiten, en lo que
es la ley 176-7 y el asunto de la sindicatura. Estamos hablando de la ley de los ayuntamientos del distrito municipal. Lo que nosotros le decíamos del plan maestro de poner una tubería por ahí, un ayuntamiento no tiene recursos para esos fines. Ellos pueden dar mantenimiento, pueden en un sitio puntual darle desaguar, algunos mantenimientos, pero ya esa envergadura de un drenaje pluvial de esa naturaleza es algo ya que se necesita. ¿Y no se pudiera afrontar eso por etapas? Pudiera ser por etapa también, pero el problema de las etapas es el historial de nosotros, Yuli. Por ejemplo, usted decía en principio que ese gran sistema sanitario, que se hizo aquí un plan maestro, que debió de ser al principio con Richard Martínez, usted recuerda que se invitó varias veces, hizo acueducto, hizo esa parte. Es un sistema que si tú lo ves en los papeles, es una cosa tremenda, y la gente debió de manera compulsiva, no sé si esa es la palabra, usted me corrige, es decir, obligatoriamente, que conectarse a las acometidas de ellos, y eso no ha sucedido. Ingeniero, la tubería que se colocó en la avenida Central, para tomar todas esas aguas que corren ahí en la circunvalación y traerla por la avenida Central o Freddy Prestor Castillo hasta la Duarte, ese trabajo que se inició, ¿en qué paró eso? No, la central estamos hablando aquí en lo detrás de la universidad. Sí. Ahí se comenzaron a colocar unas tuberías. Que en su momento se dijo que esas tuberías eran para coger las aguas que se acumulan frente a la universidad en todo ese entorno y bajarla. ¿Cuándo se comenzó eso? Eso se está hablando de algunos 15 años. Ahí existe tubería, el sistema Kennedy. Se limpió, que fue uno de los trabajos de Eric Salude. Ese es uno de los sistemas que yo le dije que está cerrado. Es el que está cerrado precisamente en el área de 714. Eso drenaba perfectamente uno de los sistemas más amplios y más grandes que hay en San Pedro de Macorís. El Kennedy entero, detrás del hospital, del seguro, todo detrás de la UCE. Ahora se interconectó Sarmiento a ese sistema, pero está entaponado. Entonces él drena, el Kennedy se llena y a los 2 días se ve el agua porque está entaponado, entonces ya percola siempre. La tierra, como decimos nosotros en nuestra lengua, se la va chupando, ¿verdad? Pero si él tuviera destapado, drenar instantáneamente hacia la laguna de Mayén. La laguna de Mayén como laguna, lo que quiere es agua. ¿Entiendes? Es un cuerpo de agua. Aquí, detrás del Ingenio Porvenir, cruza una cañada de espanto y brinco. Y está activa, está viva. Y yo fui hace un par de semanas siguiéndola. Y sigue, valga la redundancia, por detrás del barrio Esperanza. Bordea toda zona franca. Y entonces entra para a la laguna de Mayén. Sí, claro. En inicio eso se construyó como desagüe era la cachacera del Ingenio, o es la cachacera del Ingenio, que es el idioma que nosotros. Y cruza por ahí por los edificios. Sí, cruza los edificios y esa parte. Mire, tenemos llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Pido, cuando yo era presidente de aquí de Alto de San Pedro, nosotros dimos, todos los presidentes, dimos muchísimos cuartos y reunimos más de 9 millones de pesos para el desagüe, como dices tú. Y tú acabas de decir que el ayuntamiento no tiene cuarto. ¿Por qué se da el lujo de darle más de 30 millones de pesos a las iglesias, más los cuartos que dimos nosotros también? ¿Por qué no lo hacen con eso? No alcanza tampoco. Gracias. Bueno, aunque Chevrolet dice Guatepool. Creo que esa llamada no aplica para mí. Parece que él no está. Sí, tengo que ver. Vanderpool se está aprovechando de tu inocencia. Yo no. Porque eso no es a ti que hay que preguntar. No tengo que ver con esa parte ni nada de mire, eso. Lo más reciente, el caso de este trabajo que se está haciendo en combinación, gobernación, ayuntamiento y almacenes Saglul. ¿Cuándo culmina esto y cómo pudiéramos nosotros notar que ha dado resultados? Bueno, ella va a drenar, de ahí estamos frente al primer parqueo de Saglul. Se va a pasar a la Padre Luciani
de la Padre Luciana se dobla hacia hacia la próxima calle, pasamos por detrás de Vela, ¿verdad? Y seguimos a la María Trinidad Sánchez y llegamos hasta la 27 con María Trinidad Sánchez. Entonces, esa agua así, ese flujo de agua que entra en toda esa callecita, perdón, era la Benito Monción, que pasa ahí. Entonces ahí se va a drenar completamente eso y lo que se va a hacer es captar el agua antes de ¿Cuándo llegar concluyen allá. esos trabajos? Bueno, va a depender a medida que vayan alocándolo, de los fondos. Sí. Pero uno se imagina que para estos tiempos, ¿verdad?, que se avecinan, habrá mucho bueno, dinero la por el ruta esa tampoco quizá aplique tan bien para mí. No, pero yo me refiero al presupuesto. Pero el asunto de ahí, la ruta crítica eran 3 meses. Pero ya prácticamente tenemos 2 semanas para donde la primera etapa ahí se culminó, tan la tuvo ahí y no está funcionando esa parte. Yo le quiero colocar este ejemplo. Hay forma, posibilidad que independientemente de la situación geográfica en la que se encuentra San Pedro de Macorís, pueda nosotros tener una especie de cambiar hasta lo histórico de San Pedro y decir San Pedro ya no se inunda. Eso no pasa en ninguna parte. Por ejemplo, usted que ha estado fuera, todo el que ha estado fuera y todo eso, lo que hacen los americanos. Y pues es que el ejemplo que nosotros más cogemos y el que debiéramos menos, porque ellos son los más desarrollados, al menos desarrollados, ¿verdad? Y le dice, mire, el que va a guiar por Tonelli Avenue, está lloviendo, sepa que está inundado y en 4 horas se va en la inundación. Entonces, depende del tipo de lluvia. O sea, que no hay forma, los sistemas de la tienen un tiempo de recepción. A veces un sistema dice, bueno, puede durar... Es más lo que decían que lo que pueden soltar. Exactamente. Porque yo he visto París inundado. Claro. Milán inundado. Claro. El Bajo Manhattan inundado. Claro, la San Nicolás. Sí. La San Nicolás por momentos se ha inundado y también Audubon, que es la Audubon parte pasa a la vera de ella. Amsterdam también. Amsterdam son las 3 que van ahí. Ajá. Pasan ahí, ellos le dicen a usted, venga acá, el sistema, y esas son gente que tienen una rejilla cada 30 metros. Y son gente, o es una ciudad que está 30, 40 metros sobre el río Hudson y 30, 40 metros sobre el río del Este que le queda de este lado. ¿Usted me entiende? Pasa. Y aún así hay un tiempo de retención. ¿Usted me entiende? Ahora una ciudad llana, como le decía anteriormente a Julie, no sé si fue en el aire, que ciudades como Miami, por lindo que sea, como eso la de cuesta San Pedro. manejar el sistema fluvial de San Pedro, de la ciudad de Miami, de todas esas áreas, es más que el presupuesto de República Dominicana, porque es por bombeo. O como o como San Pedro, que está por debajo tapado. Está todos esos sistemas, que es lo grande. Recuérdese que la ciudad, el área que le dije, nada más tiene 14% de tuberías. Y hay un 9% de la ciudad que se maneja a través de pozos filtrantes. Es decir, no hay tubería, pero que hay una esquina que se inunda, se hace un pozo filtrante y se resuelve el problema por 2 o 3 meses hasta que él se tapa otra vez, que eso sucede en todas partes. Mire, ingeniero, nosotros siempre con muchas preguntas. Siempre nos ha faltado tiempo para hablar con usted, además de que resulta envolvente, muy interesante los temas que trata. Aunque me imagino que usted siente mucha pena de algunas preguntas no poder contestarla como le gustaría ampliamente, pero bueno, porque usted sabe que así mismo es. No, yo quería hablar como yo le digo a usted, engolando la voz un poco ahí, usted sabe. Ingeniero Héctor Vidó, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa el día de hoy, y albergamos la esperanza que estos problemas de inundaciones en San Pedro de Macorís algún día de una vez y por todas podamos resolverlo, por lo menos con el agua que cae normal, porque con la normal hasta las grandes ciudades tienen problemas. Sí. Ahora con los cambios climáticos y todo esto. Sí. Mire, esta es la Mesopotamia. Sí. ¿Verdad? Estamos entre 2 ríos. Entre el Iguamo y el Soco.